Muy buenas tardes, estimados alumnos de Políticas de Fomento al Comercio Exterior. Como bien saben, la contingencia de la pandemia global del coronavirus ha hecho que tengamos que adoptar nuevas modalidades para nosotros, el personal docente, dirigirnos hacia ustedes, mi estimado alumnado, y así seguir manteniendo al día nuestras clases y nuestros estudios. Por lo tanto, a través de esta herramienta de Blackboard, me comunico y llegaré hacia ustedes por medio de estas videocápsulas, así las denominaré, para que nuestras clases presenciales ahora sean retomadas a través de este medio digital. Serán espacios informativos en los cuales, como si fuera en el aula presencial, resumiré nuestras clases ahora en aproximadamente 25 minutos. De esta manera, trataré de plasmar lo que en el aula de manera presencial comparto con ustedes e interactuaré con ustedes a través de este medio. Y bueno, antes que nada, pues retomando lo que habíamos dejado pendiente en la última sesión presencial en cuanto a la inversión extranjera en México en materia de todas las actividades relacionadas al comercio exterior. Habíamos ya concluido todo el proceso de los programas de fomento al comercio exterior en cuanto a las facilidades que daba el gobierno federal en cuanto a subsidios a empresas importadoras o exportadoras maquiladoras. Y ahora estamos en el tema de la inversión extranjera. Ustedes ya tienen elaborados en su base a sus apuntes que tomaron conmigo en las últimas sesiones presenciales. Tienen en sus apuntes ya elaborados los pormenores de lo que será la tabla de ley de inversión extranjera en México como un complemento a la actividad del comercio exterior de nuestro país. Por una parte, ahora estamos analizando la inversión extranjera directa y cómo ésta repercute de alguna manera en los procesos de exportación e importación de insumos, de bienes, de mercancías y hasta de materias primas. Entonces, retomando nuestra tabla de la Ley Nacional de Inversión Extranjera, ustedes ya cuentan en sus apuntes con los sectores económicos de carácter estratégico y aquellos sectores no estratégicos pero de relevancia económica que les serán útiles para la elaboración de la simbología, que ustedes también ya cuentan con ella, y que tendrán que incluir en su tabla de ley de inversión extranjera. Ahora bien, habíamos dejado pendiente, desde la última sesión presencial que tuvimos, cómo se encuentra la inversión extranjera directa en cada uno de estos rubros, tanto en el sector económico estratégico como en el sector no estratégico de relevancia económica. Por otra parte, ¿cómo vamos a empezar a partir del análisis? Ya tenemos los sectores en la tabla, ahora habrá que colocar en cada uno de estos sectores la simbología correspondiente en base al análisis de la ley de inversión. Partiríamos con la Ley Nacional de Inversión de 1984. ¿Por qué me remonto hasta la década de los 80 en el sexenio de Miguel de la Madrid? Por una cuestión básica. Recordemos que en aquel entonces la economía nacional se encontraba muy regulada todavía por el Estado. Teníamos además un gobierno que promovía el proteccionismo en el ámbito comercial. Recordemos que México en aquel entonces todavía no formaba parte del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, aún carecíamos de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. México no formaba parte del GATT ni de estos instrumentos de liberalización arancelaria. Aún México no se integraba al 100% a la economía global. Éramos una economía que protegía a través de elevados aranceles la industria nacional y por ende esto también se veía reflejado en la inversión extranjera directa. Por lo tanto, en la Ley de Inversión Extranjera de 1984, en ese año en que fue promulgada esa ley decía que prácticamente un inversionista foráneo solo podía aspirar a invertir en algunos de los sectores económicos un 49% máximo de capital social o de participación directa en algún sector o empresa mexicanas. ¿Por qué? Porque la ley así lo expresaba claramente. Se le exigía al inversionista ciertos requisitos de desempeño. ¿Qué entendemos por requisitos de desempeño? Los requisitos de desempeño eran meras condicionantes
que el Estado mexicano le aplicaba a aquel inversionista que quería venir a colocar su capital para generar empleo directo y también para generar insumos. Entonces, en este caso, el inversionista directo tenía que cumplir tres requisitos fundamentales para poder aspirar a poseer un máximo de hasta 100% de participación, porque si no, en los sectores estratégicos y económicos no estratégicos de relevancia que sí le permitían al inversionista llegar a nuestro país, pues no iba a poder poseer más del 49%. Tenía que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles eran estos requisitos? Fundamentalmente eran tres: que el inversionista extranjero contribuyera con transferencia tecnológica a nuestro país, o dos, que el inversionista detonara la creación de empleo masivo en nuestro país, o bien que contribuyera con exportaciones masivas a nivel nacional. Entonces, si el inversionista no lograba cumplir con estos requisitos de desempeño, solo podía aspirar entonces a únicamente un 49% de capital social de inversión en algún sector que sí lo permitiera. Recordando los sectores económicos estratégicos, si yo me baso en la ley de 84, que era una ley sumamente regulatoria, recordemos el concepto de regulación del mercado, en el cual pues prácticamente el marco jurídico estaba adecuado a favorecer a la inversión nacional y no a la inversión extranjera. Y la inversión extranjera tenía que cumplir, como decía anteriormente, con ciertos requisitos para que ésta pudiera poder aspirar a ingresar no solo a México, sino que también las actividades que fuera a realizar aquí tuviera que este inversionista poder participar con más del 49%. Entonces, dentro de los sectores económicos estratégicos, tenemos que, en base a la ley de 84, ninguno de los sectores estratégicos se aperturó a la inversión extranjera directa, menos aquellos reservados al Estado como el sector energético o el de las telecomunicaciones, que en aquel entonces era telefonía fija exclusivamente. Únicamente el cambio, y aquí se va a ver reflejado en la tabla que ustedes ya tienen elaborada en sus apuntes donde nos habíamos quedado en la última clase presencial. Ahora bien, en esa tabla ustedes encontrarán que de los sectores estratégicos donde hubo cambios, únicamente fue en dos sectores que se aperturaron ni siquiera a la inversión extranjera en un máximo de 49%, no. En el sector correspondiente a transporte aéreo nacional de pasajeros, por una parte, y en el sector correspondiente a minería, se posibilitaba en la actividad minera, por ejemplo, que el inversionista pudiera participar hasta con un 49% de participación. Pero en el sector de transporte aéreo nacional de pasajeros, este sector estratégico pasa de ser reservado al Estado. Recordemos que había dos empresas mexicanas paraestatales que eran las que daban el servicio aéreo de transporte de pasajeros, y pasan a ser concesiones a empresas o fideicomisos nacionales. Entonces ahí se van a ver reflejados los cambios únicamente en la tabla correspondiente al rubro de sectores estratégicos. Con base en la ley de inversión de 84, únicamente se apertura el sector minero, y el sector minero solo permitía un 49% de capital extranjero de participación. Y en el sector correspondiente a transporte aéreo nacional de pasajeros, ahí prácticamente se apertura, pero exclusivamente a los inversionistas mexicanos, nada más. ¿Dónde vamos a ver reflejado los verdaderos cambios a la Ley Nacional de Inversión Extranjera que permitirán que México se convierta en un país sumamente competitivo, sumamente desregulatorio, a favor de la llegada de capital foráneo, y que esto va a permitir también contribuir a hacer crecer las exportaciones nacionales? Por eso el papel que Banco Nacional de Comercio Exterior y de Nacional Financiera, ambas bancas de desarrollo del gobierno federal, y que veremos más adelante en nuestras próximas sesiones, pues estas dos bancas de desarrollo públicas a nivel federal, pues también verán reflejado un cambio en su organigrama institucional para favorecer créditos hacia estos sectores
que van a realizar importaciones del extranjero, y muchas de esas empresas son transnacionales, algunas de ellas automotrices, que tienen plantas armadoras establecidas ya aquí desde mediados de los 80 y que no por ser empresas transnacionales no puedan recibir algún crédito de fomento por parte de la banca pública de desarrollo. Recordemos que la finalidad de los cambios que se van a hacer más adelante a la Ley Nacional de Inversión Extranjera serán para fomentar precisamente el crecimiento de nuestro país y que México ya no dependiera de la exportación petrolera y más bien se enfocara en el crecimiento del sector maquilador. Pero como lo comentábamos en las clases al inicio del cuatrimestre, cuando hablamos de sector maquilador no hablamos nada más de sector textil, hablamos que el sector maquilador entra en procesos de manufactura de bienes de alto valor agregado, como pudiera ser, por ejemplo, la maquinaria industrial de precisión, lo que puede ser el sector automotriz, industria aeroespacial, etc. etc. Entonces, los verdaderos cambios en la ley se van a ver reflejados en los sectores estratégicos hasta la siguiente Ley Nacional de Inversión Extranjera que se promulga el 27 de diciembre de 1993, 4 días antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, hoy llamado TEMEC. Retrocediendo un poco a la Ley Nacional de Inversión de 84, donde sí vamos a ver reflejados los cambios, será en los sectores económicos no estratégicos, pero de gran relevancia para nuestro país. ¿Dónde vamos a ver en esos rubros reflejados los cambios a partir de mediados de los 80 en base a la nueva ley? Donde se va a permitir un capital de 100% accionista y de participación extranjera será obviamente en el sector automotriz. Esa va a ser la raíz de que México más adelante se transforme en el quinto exportador mundial de vehículos. ¿Por qué? Porque los cambios en la ley de inversión extranjera desde mediados de los 80 van a permitir que en el sector automotriz, refiriéndome a lo que es sector automotriz exportador, en eso se va a permitir que el inversionista pueda poseer hasta 100% de capital accionista en México. Ahí es donde se va a ver reflejado el cambio. Ustedes en su tabla lo tienen con la simbología. Tendrán que agregarle una happy face, una carita feliz, en la casilla correspondiente al sector automotriz en cuanto al rubro de Ley Nacional de Inversión Extranjera de 1984. Todos los demás sectores de carácter no estratégico de relevancia económica, todos ellos, excepto en aquellos pertenecientes o reservados al Estado mexicano, todos los demás se van a ir aperturando en menor o gradual medida, pero exclusivamente a empresarios nacionales, o bien el inversionista extranjero no va a poder poseer más de 49% de capital social accionista. ¿Dónde se verán reflejados los cambios? A partir de la Ley Nacional de Inversión Extranjera, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993. Esa ley, ¿qué nos dice? ¿Cuál fue el cambio respecto a la ley de 93 en materia de inversión foránea con respecto a la ley previa de 84? Era una ley que había que adecuar a los nuevos tiempos que estaba viviendo la economía nacional, un país que en el sexenio de Salinas de Gortari se estaba aperturando en materia de inversión y en materia de competitividad, en materia de exportación. Fue en ese sexenio cuando se empezaron a crear los primeros programas de fomento al comercio exterior, tan es así que el antecedente del programa IMEX, el programa de importación temporal de exportaciones, el PITEX, se crea en 1990 junto con el programa ALTEX. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo era ya una política de Estado empezar a aperturar la economía no nada más a la inversión extranjera directa, sino que se complementara a su vez con el fomentar la exportación manufacturera y así México dependiera cada vez menos de la exportación de materias primas como el petróleo. Ahora, a partir de 1993, cuando se promulga la nueva Ley Nacional de Inversión Extranjera, esta ley está inspirada y podríamos decir que se basa casi al pie de la letra en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy TEMEC.
¿Qué nos decía el capítulo 11 del Telecán con respecto a las inversiones? Es el único capítulo del Telecán que abarca el tema de las inversiones entre los países socios comerciales, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. El capítulo 11 Telecán establece lo siguiente. Establece que un inversionista socio puede transferir libremente sus capitales al exterior, es decir, que si un inversionista en México procedente de ya sea de Estados Unidos o de Canadá, pues puede transferir libremente todas sus utilidades y ganancias netas diarias al exterior y no tiene por qué el Estado mexicano exigirle que cierto porcentaje de sus ganancias, de sus utilidades netas, se quede aquí en el país. No, el inversionista extranjero tiene esa libertad de poder mover sus capitales libres al exterior en cualquier momento. Segundo, el inversionista extranjero se le va a dar un trato nacional, es decir, al inversionista nacional se le va a dar el mismo trato que una empresa mexicana. Si este inversionista tuviera alguna controversia con algún gobierno local o con el gobierno federal de nuestro país o con algún particular mexicano, alguna otra empresa nacional, este inversionista extranjero puede acudir ya a tres instancias, ya sea un juez local, aquí en México, puede acudir a un juez en su país de origen o bien inclusive si se tratara, por ejemplo, de una controversia entre el Estado mexicano y una empresa extranjera aquí asentada en nuestro país, esta empresa transnacional o inversionista extranjero puede acudir a instancias como el arbitraje internacional. Eso lo estipula muy claramente el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se refleja en la Ley Nacional de Inversión Extranjera del 27 de diciembre de 93, que es la ley de inversión extranjera que hoy sigue vigente en nuestro país. Ha sufrido dos modificaciones en 1996 y en 1998 para que se aperturaran más sectores económicos tanto estratégicos como no estratégicos de relevancia económica, se aperturarán al 100% al capital transnacional. Pero esa sigue siendo la ley que nos rige actualmente, la ley de inversión de 93. Ahora, esta ley de inversión extranjera de 1993, a partir de inicios de los 90 y mediados de esa década, todos los sectores correspondientes en su tabla, chicos, todos los sectores que están en la tabla correspondientes a los estratégicos, todos esos sectores, excepto aquellos que estaban reservados al Estado, caso energéticos, todos se van a aperturar a la inversión extranjera, excepto el energético, que está reservado al Estado. Por otra parte, el sector de las telecomunicaciones pasará a manos nacionales de empresarios mexicanos, pero al final, en la segunda modificación a la ley de inversión en 96, se va a permitir inversión extranjera de hasta 100% en el sector de las telecomunicaciones. Los únicos dos sectores estratégicos que permanecerán en manos de empresarios nacionales serán transporte terrestre automotor interurbano de pasajeros y transporte aéreo nacional de pasajeros. Todos los demás sectores pasarán, dentro de los rubros de los estratégicos, pasarán a ser aperturados al capital transnacional hasta en un 100%, excepto el sector energético. ¿Ok? Ahora, si yo me paso a la otra parte de la tabla y me refiero a los sectores económicos de carácter no estratégico, pero de gran relevancia para nuestro país en materia económica, pues todos desde lo que es minoristas, mayoristas de empresas del retail como Walmart, bueno, lo que era Aurrera, hoy Grupo Walmart, hasta inclusive los esquemas de concesión, construcción, operación y mantenimiento de autopistas de cuota, por ejemplo, van a ser aperturados al capital extranjero. Los únicos sectores dentro de aquellos que ustedes ya los tienen en su tabla, identifíquenlos y ubíquenlos en su tabla, en su columna, aquellos sectores económicos de carácter no estratégico pero de relevancia que se van a aperturar
pero que seguirán con un capital mayoritariamente mexicano, serán aquellos sectores que tienen que ver, excepto las autopistas de cuota, con vías de comunicación, es decir, la construcción, operación, concesión y mantenimiento de terminales marítimo-portuarias y el esquema de construcción, mantenimiento, operación y concesión de terminales aéreas, los aeropuertos, pues, en nuestro país, tanto puertos como aeropuertos en cuanto a estos esquemas de negocios, concesión, operación, mantenimiento y construcción de terminales tanto marítimo-portuarias como aéreas, van a permanecer mayoritariamente en manos de empresarios mexicanos, es decir, hasta un 51%. Por algo es que en materia, por ejemplo, de aduanas, los recintos fiscalizados se concesionan durante un tiempo determinado a un inversionista extranjero, como puede ser una empresa de logística como FedEx, como DHL, pero todo lo que es el recinto, es decir, todo lo que es el aeropuerto, todo lo que es la terminal aérea o marítima, prácticamente debe permanecer en manos de empresarios nacionales. Por eso es que nuestra Ley Nacional de Inversión Extranjera, que nos sigue rigiendo actualmente, pues es una ley que ya tiene más de 25 años, que ha sufrido solo 2 modificaciones, que permitió que entrara la inversión directa hasta en 100% de capital en el sector, por ejemplo, de la banca. Insisto, reitero, en los únicos sectores que podríamos decir, en resumen, que hoy no están aperturados a la inversión extranjera directa, que ni siquiera puede entrar el inversionista ni en un capital mínimo, son el transporte terrestre automotor interurbano de pasajeros y el transporte aéreo nacional de pasajeros. No confundirlo con lo que es la construcción, concesión, mantenimiento y operación de terminales aéreas. Eso es otro tipo de negocio. Entonces, ojo, en lo que tiene que ver con cuáles son aquellos sectores que todavía permanecen exclusivamente en manos de empresarios mexicanos, es decir, que no puede entrar a ellos la inversión extranjera, son transporte terrestre automotor y transporte aéreo nacional de pasajeros. En cuanto a qué sectores, aquí también podemos meter dentro de estratégicos como no estratégicos de relevancia económica, qué sectores permanecen reservados a empresarios mexicanos en mayoritariamente hasta en 51%, los 2 esquemas que tienen que ver con Build, Operate, Transfer, es decir, construcción, concesión, operación y mantenimiento de terminales aéreas y de terminales marítimo-portuarias. Solo los inversionistas nacionales pueden permanecer con el capital accionista mayoritario. Todos los demás sectores, tanto estratégicos como no estratégicos de relevancia económica, han sido ya aperturados al capital foráneo. Inclusive, hasta el sector energético se tuvo que crear en 2012 una reforma constitucional que permite la asociación de empresarios privados, tanto nacionales como extranjeros, con el sector paraestatal, que en este caso sea Pemex, que es Pemex o CFE, para que puedan realizar negocios conjuntos en materia energética. Es decir, el sector energético, que era el más protegido en materia de inversión, ya está también aperturado a la inversión foránea. De esta manera, con esto ya tienen los elementos para, utilizando su simbología que habíamos visto en la última clase presencial, ustedes poder llenar su tabla correspondiente con los sectores y ver en qué sector se aperturó y en qué época, si en la ley de inversión de 84 o en la ley de inversión de 93. Bueno, pues de esta manera, con esta breve videocápsula, hemos concluido lo que es la Ley Nacional de Inversión Extranjera de 1993. Nada más basta mencionar una cuestión. La Ley Nacional de Inversión Extranjera, que nos rige actualmente, de 1993, que fue adecuada para los tiempos de la entrada en vigor del Telecán, hoy Temec, se le puede considerar en sí misma un APRI. ¿Qué es un APRI? Un acuerdo de protección recíproca de inversiones.
es decir, que es una garantía jurídica que un país firma con otro país o grupo o bloque de países al momento de suscribir un acuerdo comercial, ya sea de libre comercio. En ese momento, cuando suscribimos un APRI, le estamos dando certidumbre jurídica al inversionista extranjero para que pueda cómodamente venir a hacer sus negocios sin el miedo de que el Estado donde va a invertir no le va a respetar los acuerdos firmados. México prácticamente tiene un APRI firmado con Estados Unidos y Canadá desde los tiempos del Telecán. ¿Cuál creen ustedes que es ese APRI? Ni más ni menos que el capítulo 11 del Telecán, hoy TEMEC. Y por otra parte, el Tratado de Libre Comercio que México firmó con la Unión Europea, el TELECUE, firmado en 1999 y que entró en vigor en el año 2001, también cuenta con un APRI, un Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones. Como se podrán dar cuenta, estimados alumnos, la inversión extranjera es otro canal vital para el funcionamiento del comercio exterior de nuestro país. Los veo en la próxima sesión y entraremos ya en otro tema en base al comercio exterior. Hasta pronto y que tengan excelente tarde.